Ejercicio número 6. Una viga uniforme de 8 metros y 150 kilogramos está unido por una bisagra a la pared y sostenida por un cable delgado sujeto a 2 metros del extremo libre de la viga. La viga está sostenida a un ángulo de 30 grados arriba de la horizontal y sostiene un bloque de 1000 newton mediante una cuerda muy ligera como se muestra en la figura. Calcule la tensión en el cable, así como también la componente vertical y horizontal de la fuerza ejercida por la reacción en el pivote. Este es un problema de equilibrio, así que el primer paso que tenemos que hacer es elaborar un diagrama de cuerpo libre, teniendo en cuenta la ubicación apropiada de la fuerza y sus respectivos ángulos. La primera fuerza que está actuando o que vamos a dibujar es el peso de la viga y está actuando en el punto medio y su valor es 1470 porque la viga tiene una masa de 150 kilogramos multiplicado por la gravedad nos da ese valor. Otra fuerza que está actuando es la tensión de la cuerda y por último la tensión en la parte superior que coincide con el peso del bloque que en este caso es de 1000 newton dirigido hacia abajo. Otra fuerza que está actuando es la componentes horizontales y verticales que ejerce el pivote sobre la barra. La fuerza horizontal la hemos dibujado hacia la derecha para compensar la componente horizontal de la tensión y la fuerza vertical es hacia arriba para compensar el peso de la grúa, así como el peso del bloque que cuelga. El segundo paso, vamos a escribir las condiciones de equilibrio rotacional midiendo el torque en el punto donde mayor fuerzas están actuando. Teniendo en cuenta los datos del problema y midiendo el torque en el pivote, dado que ahí aparecen dos incógnitas, la fuerza horizontal y vertical, procedemos a calcular la primera condición de equilibrio rotacional. Vamos a calcular el torque producido por el peso de la viga, que es horario, es decir, un torque que va entrando al plano de la pantalla. ¿Cómo se calcula ese torque? Primero trazamos una recta que contenga al peso de la grúa. Una vez con esa recta trazamos un segmento que va desde el pivote a la línea de acción, pero la perpendicular a esa recta. Este segmento me permite calcular el brazo de palanca. Ahí se forma un triángulo rectángulo y el brazo de palanca sería la hipotenusa, que es 4 multiplicado por coseno de 30 grados. Ya tenemos el torque producido por el peso de la viga. Ahora vamos a calcular el momento producido por la tensión de la cuerda, que en este caso es antihorario, es decir, va saliendo del plano de la pantalla. ¿Cómo calculamos ese torque? Primero trazamos la línea que contiene, la línea de acción que contiene el vector tensión de la cuerda. Una vez con esa línea de acción trazamos un segmento que va desde el pivote a dicha línea de acción, pero la perpendicular. Aquí se forma un triángulo rectángulo y el brazo de palanca correspondiente a la tensión es el cateto opuesto al ángulo de 40 grados. La hipotenusa sería 6 multiplicado por seno de 40 grados. Y ahí tenemos el momento de torsión producido por la tensión de la cuerda. Otra fuerza que produce torque es el peso de la carga. En este caso es un torque que es horario, es decir, va entrando al plano de la pantalla. ¿Cómo calculamos este torque? Primero, trace una recta que contenga el vector, el peso de la carga. Una vez que usted dibuje esa línea, es una línea imaginaria, trace un segmento que va desde el eje a la línea de acción de esa fuerza. Ese segmento perpendicular se le llama el brazo de palanca correspondiente al peso de la carga, en este caso 2000 newton. Aquí se forma un triángulo rectángulo y ese brazo de palanca es adyacente al ángulo de 30 grados cuya hipotenusa es 8. Entonces sería 8 por coseno de 30 grados. Aquí tenemos el momento producido por el peso de la carga. El momento producido por el eje sobre la grúa es 0 porque ni la componente horizontal ni la vertical, líneas de acción, pasan por el eje de rotación, no tienen brazo de palanca, por lo tanto no producen torque. Como está en equilibrio, la suma de todos esos torques ejercidos sobre la barra es 0. Es decir, el torque producido por el peso de la viga, por la tensión de la cuerda, por el peso de la carga y por el eje de la grúa. Al sumar todo esto nos debe dar 0 porque está en equilibrio. Nótese que la única incógnita que aparece es la tensión de la cuerda. Lo podemos despejar fácilmente y con ayuda de la calculadora nos da el valor de la tensión de la cuerda que aparece ahí en la pantalla. Ahora, con este valor que encontramos, vamos a escribir las condiciones de equilibrio de traslación para ya las componentes horizontal y vertical. Primero arrancaremos con la condición de equilibrio. La sumatoria de las fuerzas en Y debe ser 0. Hay dos fuerzas hacia arriba, hay una sola fuerza hacia arriba que es la componente vertical del pivote
Y las otras fuerzas, y también la tensión de la cuerda está dirigida hacia arriba, sería positiva, y los dos pesos, tanto de la carga como el peso de la grúa, son negativos. Pero ¿cómo calculamos la componente vertical de la tensión de la cuerda? Es necesario calcular el ángulo que forma con horizontal. Nótese lo siguiente, el ángulo que forma la horizontal con la barra es de 30 grados. Si a 40 grados le resto 30, me da el ángulo de 10 grados, que es el ángulo que forma la tensión de la cuerda con horizontal. Ese ángulo nos permite hallar tanto la componente horizontal como vertical de la tensión de la cuerda. La componente horizontal de toda la fuerza está dado por ese valor. La componente vertical, como dijimos, es positiva. La tensión de la cuerda también es hacia arriba positiva y es seno de 10 grados porque es opuesto al ángulo de 10 grados. Y los dos fuerzas que son el peso de la grúa, de la barra y el peso de la carga que es negativa, nos daría que fácilmente podemos calcular la fuerza, la componente vertical, porque ya conocemos el valor de la tensión. Al reemplazarlo nos daría que la fuerza vertical, la componente vertical es ese valor que aparece en la pantalla. Nos resta calcular la componente horizontal. Para eso hallamos la sumatoria de las fuerzas en X igual a 0 y solamente hay dos. La fuerza horizontal que ejerce el eje sobre la viga es hacia la derecha y la tensión de la cuerda tiene una componente horizontal dirigida hacia la izquierda, en este caso sería T coseno de 10 grados. Con el valor de la tensión de la T, al reemplazarlo aquí en esta expresión nos daría la componente horizontal. Con esas componentes horizontal y vertical calculamos la magnitud de la fuerza ejercida por el eje sobre la viga. Su magnitud estaría dado por aplicar Pitágoras y este valor que aparece en la pantalla. También podemos calcular el ángulo que forma ese vector con respecto a la horizontal. Para eso aplicamos la función trigonométrica a la tangente. Aquí debe ser tangente a la menos 1. Dividimos la componente vertical sobre la horizontal invertido tangente a la menos 1 y nos daría un ángulo de 32.14 grados.